Mateo capítulo 18, verso 15. ¿Estamos? Dice la escritura: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por este día más que nos permites estar en tu casa, en tu presencia, disfrutando, Señor, de poder adorarte, de poder venir con un corazón agradecido delante de ti. Queremos pedir, Señor, tu dirección en este momento, que usted sea iluminando nuestras mentes y que podamos ser, Señor, en esta mañana y tarde, Señor, instruidos y edificados en tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, puede tomar su asiento. Le damos la bienvenida a todos los que están ya conectados a través de las plataformas digitales de la iglesia, y agradecemos también su deseo de que la palabra pueda ser extendida a más personas, y gracias por darle compartir a esta transmisión. Así que bendecimos sus vidas y deseamos que también sean edificados el día de hoy. Yo quiero hacer una pregunta y quiero que levanten la mano así que todos. ¿A cuántos les gusta perder? ¿A cuántos les gusta perder? Ahora pregunto lo opuesto: ¿a cuántos les gusta ganar? ¿Solo a dos? Sí. A todos nos gusta ganar. ¿Sabía usted que a Dios también le gusta ganar? ¿Sabía usted que a Dios le gusta ganar? A Dios no le gusta perder. Acabamos de leer un verso conocidísimo, citadísimo. Creo que es uno de los versos que los creyentes en la actualidad conocen a la perfección. Es más, se saben hasta la cita bíblica exacta. Pero yo quería que usted fije nuevamente sus ojos en la escritura y que lea un verso antes. Lea el verso 14, por favor. Dice la palabra del Señor: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Se lo vuelvo a decir: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, leamos nuevamente el 15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mientras empezaba a trabajar este bosquejo, veía una relación intrínseca entre estos dos versos, porque en el 14 usted puede encontrar la palabra perder y usted puede encontrar el verbo conjugado ganar en el 15, que es todo lo opuesto. Y dice el 14 que la voluntad de Dios no es que se pierda, entonces es lo opuesto, es que se gane. Y yo mientras estaba armando este bosquejo, me llamaba mucho la atención esa oposición que está allí, pero esa relación a la vez. Este capítulo 18 del libro de Mateo es muy conocido y es uno de los más hermosos, de los que más me llama la atención. Y en esta mañana vamos a aprender, escúcheme bien, el método de Cristo. Porque lo que enseñamos aquí en la casa de Dios es la forma de Dios, o la forma como Dios opera en muchas situaciones de la vida. Y el título de este mensaje es: ¿cómo ganar a mi hermano? ¿Cómo ganar a mi hermano? Si hablamos de ganar algo, si cuando uno habla de ganar algo, la pregunta es ¿lo tiene o no lo tiene? Se me vino a la mente la medalla de oro, las dos medallas que ganamos como ecuatorianos, me incluyo. Pero para poder obtenerla, para poder ganarla, hubo que llevar un entrenamiento, ¿sí? Un ritmo de alimentación diferente seguramente, y en el momento de la competencia un sacrificio tenaz.
Ellas no tenían, nuestros atletas no tenían, pero se esforzaron. ¿Por qué? Por ganarlas. Y algo parecido es lo que vamos a tratar hoy a través de estos cortos versículos. Quería leer allí donde usted está, si me puede acompañar por favor en el libro de Proverbios. Sí, Proverbios capítulo 18. Proverbios 18. Y si no, yo lo leo rápidamente. Proverbios capítulo 18. Sí. Y dice el verso 19. Escuche bien. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Hasta ahí nomás. Y le quiero leer el mismo verso, por favor. Sí. Y dice, más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Y la versión Telea lo dice, es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. Ciertamente, cada uno de nosotros como seres humanos, en alguna oportunidad de nuestras vidas, hemos experimentado el perder amistades o el perder relaciones. Sí, estoy seguro que muchos de ustedes, tal vez en los trabajos, tal vez en las universidades, tal vez en los barrios, o tal vez incluso en la familia mismo, han perdido relaciones de amistad, o relaciones que estaban antes bien arraigadas. Pero ¿cómo es que nosotros como hijos de Dios debemos actuar cuando algo así sucede? ¿Sí? En el mundo generalmente cuando hay un pleito, hay una enemistad, la gente se deja de hablar. Y normalmente esa relación no solo que se va deteriorando, sino que va empeorando su situación y llegan al punto hasta de odiarse. ¿Sí? No solo de que antes se amaban, sino que ahora ya se odian. Y siempre en el mundo la gente está esperando que uno de los dos lados dé el primer paso. Y se cansan de esperar hasta cuando ya deciden mejor dejarlo así. Así sucede en el mundo. Sí, tal vez usted se acordará a aquel compañero del colegio que nunca más se volvió a hablar con él, o aquel compañero de universidad con el que se enemistó una vez, o aquel jefe, no sé. Pero hoy vamos a aprender cuál es el método, escúcheme bien, el método de Cristo. ¿Cuál es la forma, cómo debemos nosotros como creyentes operar en esas situaciones? Escúcheme bien, que están a la puerta, o sea, están como dicen, a la orden del día. Estas situaciones frecuentemente nos pueden ocurrir. Y es interesante porque muchos de nosotros, es más, me incluyo, no había meditado a profundidad este texto y aprendí unas cositas nuevas. Yo le decía a mi esposa ayer, oye, hay unas cositas nuevas que Dios me reveló. Y es más, muchos se lo saben y lo están aplicando de forma errónea. Es como cuando usted tiene una receta. ¿Cuántos han cocinado con receta? Cuando uno tiene una receta, tiene las instrucciones, tiene las medidas exactas, pero muchas veces se equivoca aún con receta. ¿Por qué? En la ejecución está el detalle. Podemos sabernos las instrucciones de memoria, pero estamos ejecutándolo en otra forma, estamos aplicándola de una mala manera. Regresemos a Mateo, por favor. Y citaba ese texto porque según Salomón dice que es muy complicado, ¿sí? Cuando un amigo se enoja, cuando un hermano se ofende, dices que es como que se cierra como una ciudad amurallada. Ya, pero no dice que es imposible, sino que es muy difícil. Y yo, mientras leía ese texto, recordaba las sabias palabras de el apóstol Pablo cuando decía a la iglesia: yo les recomiendo que
Ustedes como cristianos, cuando se enojen con alguien, diciéndolo en mi forma, no guarden enojo, no permitan que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Es decir, no dejen cabida al resentimiento o al enojo, a la ira, ni siquiera una noche. Ni siquiera una noche. Y ese es el consejo de Dios. Y seguramente Salomón con el mismo espíritu que tenía Pablo con el mismo espíritu que tenía Salomón de revelación, sabiendo esta escritura de Salomón, que Salomón decía que cuando alguien se ofende es muy difícil ganarlo o conquistar esa muralla, subir esa muralla, y daba esas advertencias diciendo que cuando nosotros nos enemistamos con alguien, lo más aconsejable al inicio es que nos tratemos de poner en paz antes de que pase el día siguiente. Pero vamos ahora sí a ir al texto y a leer nuevamente. Ahora, dice, Jesús está hablando aquí y dice, por tanto, no es una conclusión, es una frase que indica un resultado o una consecuencia, para que nadie se pierda o para que ninguno se pierda. Dice, por lo tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, vamos despacio. A ver, aquí actúan dos personas. Mi hermano que peca, ¿sí? Y otra persona que soy yo, el ofendido, el agraviado. ¿Está aquí? Perfecto. Y Dios nos dice, si tu hermano, escúcheme bien, peca contra ti. ¿Qué es pecar? Usted conoce bien lo que es pecar. Es no hacer la voluntad de Dios y es hacer todo lo opuesto. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, escúcheme bien, pecamos contra Dios. ¿Se recuerdan las palabras del rey David cuando dijo, contra ti, solo contra ti he pecado? Había cometido adulterio. Cuando nosotros pecamos, escúcheme bien, lastimamos el corazón de Dios. ¿Está aquí, iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros ofendemos a un hermano, escúcheme bien, o pecamos contra un hermano con alguna falta, es decir, alguna promesa no cumplida, algún insulto, alguna acción mala de nuestra parte, dígalo conmigo, mi hermano se ofende. Y si mi hermano se ofende es porque también lastimamos el corazón de nuestro hermano. Y esa es la acción que vemos aquí. Ahora dice, si mi hermano, y esto, escúcheme bien, este consejo es para que usted lo aplique en cualquier área de su vida, no solo con los hermanos de la iglesia, en su casa, en su familia, en su universidad, en su colegio, en cualquier área. Dice, si tu hermano peca contra ti, si te ofende, si te agravia, dice, ve y repréndele, estando tú y él solos. Ahí me voy a detener otra vez, porque muchos creen que reprender al hermano es ir a incriminar al hermano, ir a condenar al hermano, y están aplicando mal el texto. Escúcheme bien, la palabra reprender, allí que aparece la palabra reprender, es la palabra eleccho. Significa, mire los significados que tiene: rebatir, refutar, sacar a la luz como equivocado, poner en evidencia, desmentir, aportar pruebas en contra de. Eso significa la palabra reprenderle. No es reclamarle como una forma de un castigo severo.
Entonces muchos, cuando el hermano lo ofende, lo lleva a un lado y le dice, pero ve acá, te voy a hablar en el amor de Cristo. Y te vas a ir al infierno por último. ¿Sí? Y la cosa se agravia más. Y el problemita se hizo un problemón, porque no estamos aplicando correctamente el texto. Escúcheme bien, el apóstol Pablo decía a la iglesia: si tu hermano es descubierto cometiendo una falta o un pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlo con mansedumbre. ¿Está aquí, iglesia? ¿Ah? Se trata, escúcheme bien, de que el hermano que peca se arrepienta y sea ganado para el reino de Dios. Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Y esa es la actitud que nosotros como discípulos, ¿recuerdan? Están los discípulos. La semana anterior vimos la diferencia entre el discípulo y el seguidor. Y el discípulo es el que se niega a sí mismo. ¿O ustedes se imaginan a Cristo en la cruz? Cuando la gente se le burlaba y a Cristo ahí en la cruz todo ofendido, ¿no? Todo ofendido, resentido. Señor, haz que descienda fuego ahora, quémalos. ¿Se imaginan a un Jesús así? No, Él dice que se negó. ¿Y cómo actuó Cristo? Con amor. ¿Y qué dijo? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora usted me va a decir: sí, pero es que el hermano sí sabe lo que me hizo. Correcto. Tal vez sí sabe lo que le hizo a usted. Pero ¿para quién es el consejo de Dios? Yo le digo a usted, ¿para quién es el consejo? ¿Quién es el que debe tomar la acción? ¿El ofensor o el ofendido? ¿Cómo? ¿Quién me dijo el ofensor por allá? Vuelva a leer el texto. Si tu hermano te agrede o peca contra ti, tú eres el ofendido, tú ve y repréndele. No, es que él me ofendió, él tiene que pedirme perdón primero. Y así actúa el mundo. ¿Está aquí, iglesia? Ese pensamiento no es más que sabiduría del mundo, disfrazado de orgullo y dolor. Pues no. Ahí está, que él venga a mí primero. A flor de piel el orgullo ahí. Así actúa el mundo. Pero el método de Cristo, cuando alguien te ofende, es que tú, el que ha sido ofendido, tienes que ir y ponerte en paz con tu hermano. Convencerlo con amor. Hermano, ven acá, quiero hablar contigo. Mira, no me gustó lo que dijiste, me ofendí. La palabra de Dios dice esto. Y lo que tú hiciste estuvo mal. Si tu hermano te escucha y luego dice en sí: es verdad, me equivoqué, ¿sabes qué? Perdóname. Has ganado a tu hermano. Oremos, demos gracias al Señor. Pero eres tú el ofendido. Ay, pero pastor, qué difícil. Qué difícil. Pero si a él me lastimó a mí, ¿cómo yo tengo? Ese es el método de Cristo. Esa es la forma como Dios quiere que tú lo hagas, no de la forma que tú estás acostumbrado. Ahora recuerda, ¿no? Quienes heredarán el reino son los que hacen la voluntad del Padre, no los que hacen su propia voluntad.
Entonces, están muy equivocados. La palabra reprender no es ni condenar o recriminar. No es eso. Hay que aplicarlo de una forma correcta. Entonces, lo primero que yo debo hacer para ganarme a mi hermano, ponga atención, es que si mi hermano me ofende, el diablo, ¿sabe lo que? El diablo está así contento viendo cuando se pelean los cristianos. ¿Sí sabe usted eso? Porque cada vez que la iglesia se divide, cuando hay peleas, disensiones, la iglesia se divide y la iglesia pierde fuerza. Es como un cabo cuando se está poniendo viejo y se va a punto de romper, se debilita, al final se rompe y ¿qué? El peso cae y hay un desastre. Y el diablo te dice en la mente, te empieza a decir, él te ofendió, déjalo que él te busque. Y tú ahí haciéndole caso al diablo. Pero esta mañana estás escuchando lo que dice Dios. Lo primero, entonces pastor, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Repítalo conmigo. Si mi hermano me ofende, debo yo tomar la iniciativa para arreglarme con él. ¿Está aquí, iglesia? No es, tienes que esperar que él te busque. Así no es. Tú tienes que tomar la iniciativa. Ahora, si tú eres alguien que tiene un carácter fuerte, mi consejo es que te calmes, que ores antes de, porque no se te vaya ahí a salir y lo vas a condenar, lo vas a mandar al infierno. Seguimos leyendo, estamos viendo recién un verso. Mas si no te oyere, ese es el caso que normalmente se puede dar. Es decir, que a la primera que tú le hiciste ver su error, no se arrepintió, ¿sí? Y dice el verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mire, Levítico 19, escuchen nomás, 17 dice: no se mantengan enojados con su hermano. Estoy hablando de la ley. Corrijan con franqueza a su semejante cuando sea necesario, para que no resulten cómplices de su pecado. No abriguen rencores ni sean vengativos con sus compatriotas, más bien amen a sus semejantes como a sí mismos, porque yo soy Jehová. Tremendo. Guárdelo, anótelo ahí. Levítico 19, 17 al 18. El mismo Dios hecho carne ahora. El mismo Dios. No es que la ley es más severa, no. El mismo Dios, Jesucristo, ahora hablando, diciendo y citando nuevamente, escúcheme bien, el Antiguo Testamento. Ahora Deuteronomio 19, 15. Dice: la acusación de un solo testigo no será suficiente para demostrar que una persona ha cometido un crimen o un delito o una falta. Solo valdrá la acusación cuando se presenten 2 o 3 testigos. Entonces, pastor, yo ya reprendí a mi hermano a solas, como usted me dijo, pero ¿sabe qué? No resultó, no dio resultado. Le hablé con amor, pero no dio resultado. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Lo segundo que tienes que hacer es que si no funciona la primera, no te rindas. ¿Está aquí, iglesia? Y vuelvo a decir que esto es, en la aplicación es cuando se falla. Muchos avanzan hasta allí. Ya dieron el primer paso, fueron los ofendidos. Le dijeron a su hermano: hermano, me parece lo de aquí, me parece lo de allá. Y el hermano no recapacitó, no se excusó, no se disculpó. Entonces yo dije: yo ya hice eso, ya no importa, ahora sí, que no me hable, yo tampoco le hablo. Y aquí se rompió una taza y cada cual para su casa. Muchos llegan hasta allí y están fallando en la aplicación, porque ahí no termina todo.
Entonces, ¿cuál es el segundo consejo? ¿Qué es lo que Dios me dice a mí, al ofendido? Que si no funciona la primera, no te rindas. ¿Ah? Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted le ha fallado a Dios? Wow, todos están en el cielo ya. ¿Cuántos le han fallado a Dios? ¿Y usted cree que Dios ya se rindió con usted? ¿O usted si le pide hoy perdón a Dios, Dios lo perdona? Dios no se cansa. Ese es el Dios que tenemos. Y Él también nos dice, no te canses, no te rindas. Debes de seguir y tratar de que esa relación se restaure. Debemos estar dispuestos, escúcheme bien, dispuestos a arreglar el problema. ¿Sabe lo que pasa? Usted conoce esa frase que dicen, barre por donde pasa la suegra. ¿Ya ha escuchado esa frase? Sí, es que la gente muchas veces, en muchos hogares, he visto en películas, cuando está barriendo y quiere evitarse la fatiga, como Jaimito el cartero, alzan la alfombra y meten la suciedad allí, debajo de la alfombra. De modo que si la suegra pasa, no, llega a visitar a la suegra, al yerno, la suegra pasa, así, pasan así, ¿no? Esas suegras que pasan así, viendo si ha limpiado. No, mentira, mi suegra no es así. Pero cuando la suegra pasa, entonces no nota que está el polvo. ¿Sí? Y así son muchos hermanitos, actúan así, ¿no? Escuche bien, pero eso no pasa aquí, ¿eh? Eso lo he visto en otras congregaciones. Están peleados, ¿sí? Pero cuando el pastor pasa, Dios le bendiga. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Cristo? Escuche bien. Y están barriendo por donde pasa la suegra. Han decidido meter su suciedad en el corazón, porque escúcheme bien, el resentimiento. Usted, yo digo, ¿cómo me gustaría a veces que el Señor nos regale una forma de poder ver el alma manchada de pecado, negra? La mancha de pecado contamina. Y Dios le decía a Isaías que aunque amontones jabones sobre tu cabeza, no vas a quitar la mancha de tu pecado. Y cuando alojamos el resentimiento en nuestro corazón, se empieza a manchar nuestro espíritu, nuestro interior, nuestra alma se contamina. ¿Sí? Cuando nos damos por vencidos porque ya hicimos el primer paso para ponernos en paz, pero Él no me escuchó y yo decidí pues dejarlo allí, ahí murió la flor, como dicen por ahí. Ese no es lo aconsejable, ese no es el método de Dios. Es como dejar un arroz a medio tallo. Comerte un arroz, por fuera se ve cocinado, pero por dentro está duro. Eso es malo. Y es lo que sucede cuando muchos creyentes se rinden a la primera. Ya hicieron su esfuerzo, fueron y le reprendieron, y ahí se quedó. Y su hermano no lo escuchó, entonces le ganó el orgullo, le ganó el resentimiento, le ganó el enojo, le ganó la ira y le ganó la batalla. Pero Dios nos ha dotado de su Espíritu Santo para vencer toda acechanza y todo dardo del enemigo. ¿Qué es lo que hace el mundo? ¿Me ofendiste? Yo no te hablo más. Y actúa cobardemente. ¿Qué es lo que hace el Hijo de Dios? ¿Me ofendiste?
soy valiente y voy a buscar ponerme en paz contigo. ¿Hasta aquí, iglesia? Ahora, Jesucristo cita Deuteronomio 19:15, que es la misma ley, y lo dice que si no te escuchó la primera, toma 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué significa eso? No es que tú vayas y le chismes al otro hermano. Mira, fulanito me hizo esto. Hoy sí, es un tal, es un cual, merece lo de aquí, merece lo de allá. Y muchos fallan en la aplicación de este texto. Ay, mamá, mira lo que me hizo tu yerno. O suegra, mira lo que me hizo su hija. La Biblia dice que tome 2 testigos. Estás aplicando mal el texto. ¿Cuál es la función de los 2 o 3 testigos? Aleluya. ¿Cuál es la función de 2 o 3 testigos? Es de que, como dice Deuteronomio 19:15, es para que en presencia de esos testigos conste toda palabra, es decir, los testigos puedan darse cuenta de que el hermano está en error. Pero ahí va la otra parte. Dice Proverbios 18:17. Escuche. Dice: el primero en defenderse alega ser inocente, pero llegan los testigos y afirman lo contrario. ¿Ah? Es decir, los testigos van a escuchar tu parte de la historia. ¿Para qué necesito a los 2 o 3 testigos? Para escuchar la parte opuesta de la historia. ¿Ah? ¿Está aquí, iglesia? ¿Pero con qué fin? ¿Con el fin de que el problema se haga más grande? No. Ese no es el fin. Escúcheme bien. La meta debe ser la restauración de la persona, más que el de comprobar quién estaba en lo correcto. ¿Y sabe cuándo nos equivocamos en la aplicación? Cuando queremos tener la razón en todo y queremos ganar la batalla. No es que él me ofendió, es que tú dijiste esto, es que tú hiciste esto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay. Ese no es el fin. El fin no es que te aplaudan a ti como el ofendido del año. Ese no es. El fin es que tu hermano que pecó contra ti, se vuelva a Cristo, se arrepienta. Ese es el fin. O sea, los 2 o 3 testigos no es que vas a llevar a 2 o 3 cheerleaders para que te hagan barra y que te den la razón. Ese no es el fin. Entre 4 lo atacamos mejor. Y muchos se están equivocando en la aplicación del texto. Porque vas a llevar a tus hermanitos que más te apoyan, los íntimos. Ven acá, ñañita, te cuento, fulanita me hizo esto. Oye, esa fulanita es tremenda. Sí, ven, que quiero que seas testigo de lo que ella me hizo. Y va, busca a la fulanita, y busca a la otra ñañita. Y van y las 3 ñañitas y buscan a la otra ñañita ahí. ¿Está aquí, iglesia? Esa no es. Usted debe coger personas idóneas, líderes que den testimonio. El pastor, líder de célula, no sé, usted, hermanos que usted vea que actúan con neutralidad, que tengan madurez espiritual. Esos son los testigos que usted debería escoger. ¿Sabe usted que en un juzgado estaba viendo un caso en Netflix hace años de unos chicos de tez negra que fueron acusados injustamente en New York? Y los testigos, escúcheme bien, la gente que es puesta
como testigo, que son los que deliberan al final, son gente que tiene estudio, que tiene menciones de honor, son gente que tiene un buen currículum, gente que es honorable, gente que intachable, de una reputación digna para poder emitir un criterio moral. ¿Sí sabe usted eso? Por eso cuando el fiscal se ve usted en las películas, no le habla al juez, le habla al jurado, a los testigos. Porque ellos son los que deliberan al final, votan. Y si gana la mayoría, culpable o inocente, pero lo dice, no lo dictamina el juez. El juez lo que hace es llevar el control, como el árbitro del juego. Entonces usted tiene que elegir testigos idóneos, que lo escuchen usted, que lo amen usted, pero que también amen al otro, al ofensor. Porque imagínese usted allí, usted es el boxeador y usted va en un ring y el árbitro contra usted y los periodistas contra usted y todos contra usted. ¿Qué justo es eso? ¿Está aquí, iglesia? Entonces, es interesante lo que decía Proverbio. El primero en defenderse alega ser inocente, pero llegan los testigos y afirman lo contrario. Los testigos van a hacer esos que traten de llegar, que los hagan llegar a un acuerdo. Si ya la primera instancia no funcionó, los testigos son los que van a conciliar el problema. ¿Sí? Pero es interesante esto. Usted como ofendido, usted es el primero en estar dispuesto ¿a qué? A tener la paz con su ofensor. Ay, esto es muy difícil, no sé en qué me metí. Bueno, déjeme decirle que Jesucristo un día dijo: si tu hermano te da en una mejilla, tú dale otro. Eso dijo. Aquí está aplicado, aquí está desmenuzado lo que implica poner la otra mejilla. Entonces, como vemos, amados hermanos, en estos dos versos, lo segundo que yo tengo que hacer es no rendirme. Y tengo la otra forma, usar los testigos. Sigo leyendo, por favor, verso 17. Y si no los oyere a ellos, ahora sí, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ya explico lo que es eso. Y explico lo que es eso. A ver, ¿qué es lo tercero que yo debo hacer para ganar a mi hermano? Ya he hecho dos, pastor. Estoy sin fuerzas. He intentado ya ponerme en paz con este hermano. De la primera forma no se dio, y la segunda tampoco se dio. Ya no quiero más. Ya parece que él no quiere mi amistad. Pregunto yo, ¿ya te cansaste? ¿Qué dice Dios? Que sigas. Por lo tanto, lo tercero que yo debo hacer es no darme por vencido. Una vez más, es fundamental no darme por vencido. El apóstol Pablo decía en la carta de Efesios: hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad del Espíritu. El Espíritu. ¿Está aquí, iglesia? ¿Qué es hacer todo lo posible? ¿Qué es hacer todo lo posible? Hacer todo lo que esté a tu alcance. ¿Sí? Hasta cuando tú gastes todos los recursos que tú tienes. Eso es hacer todo lo posible. Hagan todo lo posible. Y el mismo Pablo en Romanos 12, 18 decía: hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Hay cosas que ya se van a ir de nuestras manos. Hay cosas que a usted se le van a ir de sus manos. Pero usted tiene que hacer todo lo posible. Usted, yo, el ofendido. ¿Está aquí? Ahora, si se fija nuevamente en el texto, en
En el verso 17, ¿sí? La palabra iglesia es la palabra ecclesiai, que significa la congregación local. Aquí es la congregación, la asamblea, la congregación local, ¿sí? Somos nosotros. Si no es que usted va y va a publicarlo así, ¿sabe qué? Me peleé con fulanito y sutanito y ya no somos amigos y he intentado todo lo que dice Mateo 18. De eso no se trata. Pero ya vio 2 testigos. Esos testigos se dieron cuenta de que su hermano no quiso nada, que no quiso arrepentirse. Entonces, lo otro es ya que la iglesia sepa, ese hermano está mal. ¿Y cuál es la meta? Vuelvo y repito, es que él se vuelva de su error. ¿Sí? No es condenarlo. Pero ¿qué pasa si no oye a la iglesia? Si no viene tal vez otro hermano, tal vez ahí sí viene un testigo que es mejor amigo del hermano, del ofensor, y le dice: oye compadre, oye amigo mío, oye amado hermano, mira lo que pasa, estás haciendo mal, por favor pídele perdón a la hermana, le ofendiste, le hiciste lo de aquí, le hiciste lo de allá. Ahí la iglesia puede también interceder, ¿sí? Porque somos hermanos y los hermanos se aman. Usted no le va a gustar ver enojado a 2 hermanos que están por ahí. Los que aman a Dios, escúcheme bien, se cargan cuando ven estas situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo veo a 2 hermanos que están enojados, yo me cargo. Porque cuando digo me cargo, es decir que siento el pesar y el dolor de ver esa situación en esa forma. O sea, que estos hermanos eran amigos y ya no son. Y si me cargo, me duele, me duele. ¿Saben por qué? Porque son mis hermanos. Como iglesia, que soy parte de la iglesia, entonces voy y los busco, o voy con uno primero. Y no voy con el fin de: cuéntame, ¿qué fue lo que te hizo? No. Voy con el fin de: oye, me parece que deben estar en paz, parece que deben unirse. ¿Está aquí, iglesia? Pero cuando a usted no le duele lo que le pasa a su hermano, si a usted le es indiferente, entonces el amor de Cristo no gobierna su corazón. Ya que el pastor los reúna, voy, ve, escucho el culto y me voy. La gente que piensa así está en la iglesia, pero no es de la iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo, y un cuerpo está conformado de miembros, muchos miembros. Todos los miembros, pequeños o grandes, son importantes. Con nosotros como miembro no cumplimos una función en el cuerpo. Es como la uña que crece y que ya se muere y se la corta, o como el callo que también sale en el pie. No tiene ninguna función, solo cortarlo. Y como hijos de Dios no podemos tomar esa actitud. Tampoco, vi que 2 están peleados. Oye hermano, mira que los hermanos están peleados. Tampoco eso. Por último, la única persona que usted puede informarle y debería informarle es al pastor de la iglesia. Pastor, mire, me acabo de enterar algo. ¿Sabe qué? Quiero pecar de imprudente, pero 2 hermanos están enojados y ya tienen así. Y el pastor, como conocedor de la palabra, él va a poder obrar conforme a la sabiduría de Dios. Y esa es la forma que debemos proceder. Pero ¿qué pasa si la iglesia trata de arreglar esta situación y no oye? Dice: tenle por gentil y publicano. ¿Sabe usted que los judíos no tenían ningún tipo de amistad con los gentiles y publicanos? Los gentiles eran los que no eran pueblo de Dios, es decir, cualquier hombre o mujer nacido fuera de la nación de Israel, de cualquier otra nacionalidad. Eso eran los gentiles. ¿Sí? Los hebreos o los judíos eran eso, eso era parte de la ley de Dios, de que ellos no tengan relaciones con otros pueblos. ¿Sí? Por eso recuerden ustedes cuando a Pedro se le fue
encargado que vaya a predicarle a Cornelio, que era un gentil, y Pedro no quería ir. Sí, porque ellos no, era parte de su costumbre como judíos. Y escúcheme bien, y aquí está hablando de que si alguien que es tu hermano, que es pueblo de Dios, ya no quiere, ya está en pecado y no quiere volverse de su error, tenle como un gentil. Y ahora, los publicanos, usted conoce quiénes eran los publicanos. Eran los propios judíos que recolectaban impuestos a su propio pueblo, es decir, que exprimían a su propio pueblo. Esa gente que era aborrecida por los judíos. Cuando pasaba un publicano le escupían, así escupían en el piso. ¿Sabe usted eso? Nos trataban como lo peor. Les decían ratas, estiércol y cosas así. El judío odiaba normalmente a un publicano. Y ese es el ejemplo, pero escúcheme bien. No se trata de que el tenerlo por gentil y publicano es como que alguien que ya no pertenece a la congregación, o sea, ya contigo ni más. Porque yo le pregunto a usted, ¿cómo usted trata a sus vecinos que no son cristianos? Los trata, los saluda, correcto, los saluda. Y si un vecino suyo se le quema la casa, seguramente usted se acercará con alguna cobija. ¿Está aquí, iglesia? O usted ya pero usted su vecino está en el infierno condenado, no tengo nada que hacer con él. No. Esa es la forma. Que si ya se ha agotado todo medio, yo lo voy a seguir saludando. Yo lo voy a seguir amando, aun cuando él ya no quiera estar en paz conmigo. ¿Está aquí, iglesia? Porque esa persona en algún momento Dios la puede hacer volver de su error. Solo Dios. Pero esa es la forma como debemos actuar, hermanos. Entonces, verso 18. Y ahí dice, y eso es un texto que es famoso. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando Jesucristo ahora, pastor? ¿Me salió con otra cosa? No, hermanos, es lo mismo. ¿Qué es lo que significa esto de aquí? Lo decía el pastor al inicio, bueno, al final de su sermón del primer servicio. Y él decía, si tú estás atado, no puedes desatar a alguien cuando tú estás atado. No puedes liberar a alguien cuando tú estás preso. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Si usted está atado con dos cadenas aquí, lo primero que usted tiene que hacer, ¿qué es? Lo primero, para ayudar a su compañero que está atado, ¿qué es lo primero? Desatarme. Es el mismo ejemplo, escúcheme bien, cuando Cristo citó sobre el juzgar. Él dijo, si tú vas a sacarle la paja a tu hermano, puedes hacerlo, pero primero saca tú la viga que está en tu ojo. ¿Sí? Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Es decir, que cuando yo decido seguir en mi ofendido, he agotado todos los recursos, pero no lo he perdonado a mi hermano, yo me ato, vivo atado. ¿Atado a qué? A un sentimiento negativo llamado rencor o resentimiento. ¿Sí? Entonces, cuando yo me acerco al Padre, escúcheme bien, y doblo mis rodillas y oro al Padre, hay una área de mi vida que tiene cielos cerrados. Y es que si yo le fallo al Padre y yo le digo, Padre, perdóname, el Padre seguramente te mira y te dice, no te puedo perdonar. ¿Por qué? Si tú perdonas todos los pecados. Porque yo les enseñé que tienen que primero aprender a perdonarse entre ustedes. Así como tú perdonas la ofensa de tu hermano, yo te perdono a ti.
Esa es la cláusula. Por eso muchas oraciones de muchos de nosotros no son contestadas, porque tenemos los cielos cerrados, porque nos atamos y nos engañamos creyendo que somos bendecidos, que somos prosperados y que el favor de Dios está con nosotros. Sí, podemos tener la provisión, podemos tener la misericordia, pero hay algo que está faltando allí. En el modelo del Padre Nuestro, Jesús les enseñó a orar a sus discípulos y decía: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Desatamos al que nos quiere atar, al que nos ofende. ¿Está aquí, iglesia? Pero ¿qué pasa cuando yo decido perdonar? ¿Qué pasa cuando yo decido amar? ¿Sabe que cuando uno perdona es porque ama? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Decía el apóstol Pablo: porque el amor cubrirá multitud de faltas. Como yo tengo amor a Dios y amo a Dios, escuche bien, amo a mi hermano. Y como amo a mi hermano, amo a Dios. Y como amo a mi hermano, entonces voy a pasar su falta. Ahora yo le pregunto algo: ¿eso no es justicia? No, no es justicia. Eso no es justicia. Tampoco es justicia que nosotros le fallemos a Dios de vez en cuando, o cada vez y cada cuando le fallemos a Dios y Dios detenga su mano de ira sobre nosotros. Eso tampoco es justicia, es gracia. Y el Señor dijo: dar de gracia lo que recibes de gracia. Y si yo recibo la gracia de Dios, es decir, el perdón de Dios de mis pecados, pasados, presentes y futuros, lo recibo por gracia. Porque lo justo sería que Dios me castigue por cada pecado que yo cometa. ¿Está aquí, iglesia? Eso es lo justo. Pero no recibimos el castigo porque Dios nos ama. Y esa acción de Dios quiere que la emulemos con nuestro hermano, que demos de gracia también, aun cuando él no la merezca, aunque no sea justo. Es el método de Dios. Entonces, cuando nosotros perdonamos, nos desatamos. Nos desatamos. Y yo desatado, tengo mis manos para poder ayudarte a también desatarte. Y si nos desatamos aquí en la tierra, también en el cielo se desata. No sé cuántos alaban al Señor. Yo sé cuántos se gozan de poder conocer el método de Cristo. Entonces, pastor, yo vivía equivocado pensando que podía atar y desatar demonios. Y eso no habla esto. ¿Sabía usted que las únicas dos veces que se utiliza la palabra atar es aquí en este texto y en Apocalipsis, cuando dice que el diablo va a ser atado para ser echado al lado de fuego? Y un ángel del cielo lo ató. Yo le pregunto a ¿usted cómo va a estar atando demonios si vive atado? ¿Ah? Había una canción en el mundo hace años que decía: atado a un sentimiento. Hay mucha gente que vive atada a un sentimiento, efectivamente, pero un sentimiento negativo, de rencor, de odio. Y estaba conversando con una hermana antes del servicio, y justamente me comentaba de una hermana que era una mujer de fe, que avanzaba en las cosas del Señor y que de un momento a otro se apartó.
se resintió con alguien o con todos y no quiere que nadie le visite, no quiere que nadie le busque, no quiere que nadie le hable de Dios. Y lo más triste, mis hermanos, es que no nos damos cuenta que nos enfermamos. Nos enfermamos. Y qué pena, ¿no? Porque decía el pastor en el primer servicio, los que son salvos no son tal vez aquellos que empiezan la carrera bien, sino que la terminan bien. Y es penoso ver cuando muchos de nosotros, como hijos de Dios, nos atamos. El éxito de la iglesia primitiva, escúcheme bien, ya que estamos aprendiendo los martes, es que era que esa iglesia caminaba en unidad, en un mismo sentir, en un mismo corazón. Y no engañamos. A Dios no lo vamos a engañar, hermano. Dios no puede ser burlado de nadie. De nadie. Si queremos una iglesia unida, donde se manifieste la gloria, el poder de Dios en un lugar, va a ser cuando muchas ataduras caigan. Caigan, hermano. Y para eso tenemos que buscar el rostro de Dios, buscar la fuerza de Dios, llenarnos del amor de Dios para empezar a tomar acciones como Cristo lo cita aquí en Mateo. Hermanos, no pretendo extenderme más, pero sí quería recordarle que el método de Cristo de cómo ganarme a mi hermano muchas veces va contra lo que nosotros pensamos, va contra nuestra lógica. Definitivamente, los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre, y sus caminos más altos que nuestros caminos. Si usted es un creyente que tiene años caminando con el Señor y que tal vez ha vivido ofendido cierto tiempo con un hermano o con una hermana de la fe o de la sangre, o con un vecino, o con un amigo, o con un profesor, con cualquier persona que le haya lastimado, el método del Señor, hay tres cosas que yo debo hacer según este pasaje bíblico. Lo primero, si mi hermano me ofende, yo tengo que tomar la iniciativa para arreglarme con él. Yo, el ofendido. Dígalo conmigo, yo el ofendido. No tengo que esperar que él venga y me pida perdón, porque dice la Escritura que el que se humilla, no, el que se humilla, tampoco. El que se humilla será exaltado. Y cuando tú haces eso, cuando tú te despojas del dolor, de la ofensa, del cargo que tengas en la iglesia, tú te despojas y te humillas y le dices, te desciendes, hermano, mira, quiero ponerme en paz contigo, me hiciste esto, no me gustó. Dios te va a exaltar, pero no lo hagas por eso. Hazlo como lo dijo el apóstol Pablo, por tratar de guardar la unidad de la paz. Entonces lo primero es eso. Yo tengo que tomar la iniciativa. ¿Está aquí, iglesia? Y recordemos que reprender a mi hermano no es ir a exhortarlo, incriminarlo, condenarlo. No. Es convencerlo, es sacarle a la luz, volverlo de su error. El fin es restaurarlo. ¿Qué es lo segundo que debo hacer? Si eso no me funciona, no te rindas. Si no funciona la primera, no te rindas. Es decir, sigue dispuesto. Busca la forma de ponerte en paz. Y lo tercero es casi similar. No darte por vencido. Agotar todas las formas para ponerte en paz con tu hermano. Allí, hermano, usted está prácticamente haciendo lo que decía el apóstol Pablo.
Está haciendo todo lo posible por vivir en paz con su hermano. Y por último, si su hermano no se quiere poner en paz con usted, sígalo amando, ore por él, pero no deje alojado en su corazón ningún sentimiento negativo. Ese es el consejo del Señor para cada uno de nosotros esta mañana. No pase una Navidad más, escúcheme bien, no pase una Navidad más, no pase una fecha festiva más peleado o peleada con su hermano. Póngase sobre sus pies. Tome hoy la decisión de librarse. Tome hoy, escúcheme bien. Usted me va a decir, no, pastor, yo soy libre. Sí, usted es libre de pecado. Gloria a Dios. Pero ¿por qué Cristo no me hace libre de ese sentimiento? ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que está en nosotros hacerlas. ¿Y por qué está en nosotros hacerlas? Porque Él nos ha capacitado para hacerlas. Él nos ha capacitado. Él nos ha dotado. Él nos ha equipado como iglesia. Hay cosas que solo Él las va a hacer, definitivamente. Lo imposible se lo dejamos a Dios, pero lo posible es esto. Y usted y yo debemos hacer todo lo posible para guardar la paz en un hogar, en un grupo de trabajo y más aún en la congregación donde sirvo y me congrego. Ese es el consejo de Dios, mis hermanos. Espero que usted haya tomado apuntes o al menos recuerde los 3 pasos que debe hacer un hijo de Dios para ganar a su hermano. Yo le pregunté al inicio, ¿a cuánto le gusta ganar? Sí, a mí me gusta ganar, pero a ese hijo de Nimrod no me lo quiero ganar, pastor. No, hermano. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? No llames inmundo lo que yo ya limpié, porque yo también morí por él en la cruz del Calvario, así como morí por ti. Está bien, Señor, iré y lo haré. ¿De quién depende entonces? ¿Liberarse? De Dios no depende. Depende de cada uno de nosotros. Y si nos falta fuerzas, pidámosla. Y si nos falta sabiduría, como dijo Santiago, pidámosla. Y hagamos todo lo posible por guardar la paz. Cierra sus ojos donde está. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por enseñarnos este método efectivo de poder tener un corazón en paz. Señor, que tus palabras se queden guardadas en nuestros corazones, que podamos atarlas a nuestro cuello, como decía el predicador Salomón, que podamos atesorarlas y que podamos sobre todo, Señor, ponerlas en acción. Yo te pido que nos des el valor, Señor, la fe, para creer en ella y tomar acción, para caminar delante tuyo como es digno, como tú deseas, como un verdadero discípulo, Señor. Padre, yo te pido que ayudes, que tu Espíritu Santo, Padre, ayude a cualquier hermano, Señor, no solo en ese lugar donde estén, en sus hogares, que esté ofendido, Señor, que haya podido escuchar esta palabra. Sabemos que tu palabra no retorna vacía. Señor, queremos ver los frutos de esa unidad manifestados en este lugar. Queremos ver tu gloria derramada, Señor, en este lugar. Y debemos empezar por guardar la unidad como cuerpo de Cristo. Danos la sabiduría, Señor, que necesitamos, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Que el Señor les bendiga, mis hermanos.